Muchachos, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Eh, Hoy vamos a tocar varios temas, algo sobre el aula virtual, ah, y vamos a continuar con el tema de planificación del negocio. En este caso vamos a profundizar sobre la contabilidad y las finanzas para emprendedores, que es un tema vital, a veces muy descuidado por parte de los emprendedores. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Quería recordarles, por favor, revisen las notas de su actividad entregable número uno. Ya están todos calificados. Revísenlas, chequéenlas bien. Cualquier inconformidad se pueden comunicar conmigo por el aula virtual, también a mi correo. Entonces, ahí estoy pendiente, por favor. Y recuerden también hacer las actividades del aula, preguntas de infografías y videos interactivos, la actividad de Coursera que está al final de la unidad 2 y estar siempre chequeando el foro novedades, que es parte de nuestro canal de comunicación. Voy a compartir pantalla e iniciamos los temas. Entonces, es clave varias cosas, jóvenes. Cuando uno está, como lo hablábamos la clase pasada, cuando uno está con temas de emprendimiento, pues es clave que uno se diferencie. Si uno no se diferencia, pues no tiene no tiene eso que lo que hace que las personas digan, oigan, yo me voy por ese producto o servicio. Hay unos tips, más que tips, como unos puntos a tener en cuenta cuando uno quiere diferenciarse del resto. Acuérdense que estamos hablando que uno hace esto con base en la investigación de mercado que hizo, lo que hablamos la clase pasada. Entonces, sí o sí, jóvenes, cuando uno quiere diferenciarse, uno tiene que ofrecer un producto con una calidad muy buena. Eso no se puede discutir. La calidad del producto o servicio debe ser muy buena. Si la tenían buena, tienen que mejorarla, subir ese nivel para que se ofrezca mayor calidad. Ese es un principio para diferenciarse. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes van a un sitio y el producto o servicio no es bueno, ustedes no vuelven, no lo compran más, porque dicen, no, ese producto no está bien, esa comida no sabe rico, o eso que compramos no salió bien. Entonces, cuando uno quiere diferenciarse, uno mejora la calidad. Por eso, cuando un producto es bueno, uno dice, oiga, yo vuelvo allá porque allá el producto es bueno. Por darles un ejemplo, allá la comida es buena, yo voy allá. Entonces, es importante que cuando se piense en, oiga, ¿cómo me va a diferenciar del resto? Sí o sí hay que pensar en, oiga, el producto o servicio que yo tengo es bueno, sí, pero hay que subirle el nivel. Ese es un principio súper importante, hay que subir el nivel. Otro punto importante que antes, jóvenes, antes ni se hablaba. Antes estoy hablando hace 40 años. El servicio al cliente. Y ya les explico por qué. Antes cuando uno iba a comprar, eso uno iba ahí, eso era como cualquier otro. Eso ha cambiado mucho. El marketing, la misma forma de vender, eh, la publicidad, han hecho que ese tema del servicio al cliente, primero, se investigue más y segundo, se aplique más. Eso es lo chévere. Entonces aquí ya no es el cliente, no, que venga y haga lo que quiere. No, ahora es venga, cómo lo trato, cómo hago para que ese cliente se sienta bien y que sienta que sí se ha escuchado y que sobre todo sus necesidades sí son resueltas por mi producto o servicio. Entonces, una estrategia para diferenciarse es, oye, ese servicio al cliente tiene que ser muy bueno, ya sea por teléfono, por redes o en canal físico, es decir, en un espacio físico, en presencialidad, si quieren llamarlo. Les pongo un ejemplo. Cuando ustedes van a un sitio y no lo reciben bien, uno dice, no, pero ¿qué es esto? O cuando uno va a un restaurante y no lo tratan bien, uno dice, yo aquí no vuelvo. Entonces, es vital eso de, oye, fíjense cómo aplica el servicio al cliente en cada uno de sus productos o servicios
y cómo lo pueden mejorar, subirle el nivel. Les pongo otro ejemplo, las ópticas. Yo creo que también hay muchas empresas que hacen lo mismo. Cuando ustedes cumplen años, les envían un mensajito. Y cuando, por ejemplo, en el tema de las gafas, de las ópticas, cuando se cumple un año, les envían un mensaje súper chévere, oiga, ¿cómo está? Esperemos que esté muy bien. Recuerde que ya pasó un año y puede pensar en, así todo sutil, en hacerse un nuevo examen de gafas para ver cómo está. Algo así. Eso es tener en cuenta el cliente. Obviamente la idea es que le vendan, pero es una estrategia que se utiliza para, venga, me tienen en cuenta. Entonces, uno como emprendedor que tiene un producto o servicio, tendría que pensar en cómo mejora y cómo, no es que no es evolucionar, es cómo vuelve su servicio al cliente muy bueno, porque eso llama la atención, eso atrae. Entonces, es importante desde el trato, desde el saludo, desde la forma como se despide. Eso es supremamente importante, porque a veces el producto o servicio puede ser muy bueno, pero quien trata choca mucho, o el tono de voz no es chévere, entonces uno como que choca. Entonces, en ese sentido es importante saber tratar al cliente y ofrecerle un servicio muy bueno, muy bueno. Eso hace que uno se diferencie de sus competidores. Siguiente punto es el tema de los precios. Y miren que es importante la investigación de mercados. Uno no puede salir con un precio porque sí, sin tener en cuenta los de los demás. Entonces, es importante salir con un precio competitivo que no vaya en contra de su estructura de costos y de la salud financiera de su empresa. Pero sí es bueno salir con un precio bueno. Oye, es que allá Pepito tiene 4.800, allá 5.200. Yo entonces voy a mirar, dependiendo de mis costos, podría salir en 5.000, dependiendo de su producto o servicio. Pero es importante mirarlo y además también es bueno mirar para diferenciarse, oye, qué tipo de descuento puedo hacer, qué oferta puedo hacer, qué paquete puedo hacer para enganchar más a los clientes. Son estrategias que uno utiliza utilizando precios que sean competitivos, pero ojo, que no vayan en contra de sus costos de producción y de la salud financiera de su empresa. Otro punto importante es la innovación, jóvenes. O sea, por eso yo les decía en su trabajo, ¿por qué su idea es innovadora allá en la propuesta de valor? Eso traducido a este punto es, venga, ¿qué es lo que hace que su producto o servicio sea tan innovador? ¿Cómo hace para diferenciarse del resto? Eh, ¿De qué formas puede hacer para que la gente diga, ah, no, es que este hace esto y esto? O sea, que lo puedan diferenciar del resto. Eso es importantísimo. Es decir, ¿cómo hacen para enganchar a sus clientes? Mostrándoles innovación y sabiendo que eso va a hacer que ustedes o su producto o servicio, perdón, se diferencie. Otro punto importante es este que está aquí a la derecha. Todo esto de lo que les hablé, digamos que tiene una base, tiene un respaldo y es la investigación de mercados que vimos en la clase pasada. Todo esto sale de hacer una buena investigación de mercados. ¿Qué significa eso? Todo esto sale de ver, oye, ¿cómo es el mercado acá? ¿Qué tan grande es el mercado? ¿Quiénes son los clientes? Mis clientes ideales, potenciales, mi mercado objetivo, ¿quiénes son? Mis competidores, ¿cómo son? Ellos qué usan o qué utilizan, qué canales utilizan ellos, cuáles son las necesidades de las personas que están acá. Cuando uno hace un análisis de mercado así exhaustivo, le da información para todo esto que ustedes también no hay. Oiga, ¿cómo mejoro la atención al cliente? ¿Cómo determino mi precio? ¿Cómo muestro innovación para diferenciarme del resto? Esas decisiones, por eso les decía que hay que hacerlo bien hecho, cuando uno hace una buena análisis de mercado,
le ayuda porque con eso toma decisiones que van a afectar esto. Entonces, por eso es importante saber hacer una buena investigación de mercado, porque si no se hace bien, cualquiera de estas puede no salir tan bien. Pueden elegir o definir un precio que no es el mejor y eso va a marcar. Entonces, por eso es importante siempre tener un buen análisis de mercado para tomar este tipo de decisiones. Siguiente punto, súper importante, contabilidad y finanzas. Todos los cursos de emprendimiento que ustedes vean, no solamente este, sino muchos, todos, van a tener un módulo de esto, porque, uy, es fundamental para los emprendedores dentro de la planificación tener en cuenta el tema de contabilidad y finanzas, así sea básico, pero es fundamental, porque con base en eso, jóvenes, uno sabe cómo está la salud de su empresa. Si uno no toma en serio el tema de la contabilidad de las finanzas, no sabe cómo está su empresa. Puede, puede, puede tener la idea de que está bien, pero puede que esté mal. Por eso es importante, y ahorita vamos a ver como un paso a paso, de la importancia de saber tener en cuenta la contabilidad de las finanzas. Yo les decía que los emprendedores terminan sabiendo un montón de cosas, porque hay que aprender de cosas. Este es uno de los temas. Uno tiene que aprender de contabilidad de finanzas. Eso es fundamental. Primer punto, creo que se los he dicho en varias clases. Este punto de registrar es vital. Registrar las transacciones financieras es tal vez de los ejercicios más sanos que hay cuando uno está haciendo emprendimientos. Uno se da cuenta cómo está su emprendimiento cuando tiene una buena salud sa- financiera, resultado de esto, de registrar y estar encima del tema financiero. ¿Por qué les digo esto? Porque hay emprendedores que los he visto que no llevan registro, por ejemplo. No saben qué ingresan ni qué sale. Y resulta que, como vamos a ver más adelante, si no saben eso, no saben en verdad cómo está la empresa. Por eso es importantísimo registrar todo de forma detallada. Se vendió esto, tanto, ta, salió esto, se pagó esto, tanto, a quién, ta, así, detalladísimo. Eso ayuda a sacar unos estados que ahorita les voy a explicar. Cuando uno hace registros, por lo general se utiliza un principio de partida doble. Una transacción afecta al menos a dos cuentas, a los débitos y a los créditos. Es decir, qué se debe, qué se está gastando y qué está ingresando. Eso es importantísimo tenerlo, porque sin eso uno no sabe. Hay gente que a veces no anota lo que ingresa y solamente se queda con con los gastos. Evidentemente, pues va a estar con saldos en rojo, porque lo he visto también jóvenes. Hay gente que anota los ingresos en una servilleta y luego no anota en libros. Y eso tiene que quedar bien registrado. Todo lo que ingresa y todo lo que sale, porque de esa forma uno tiene claro cómo está la salud de su emprendimiento o de su empresa incluso. Entonces, miren, todos esos registros sirven, entre otras, para estos estados financieros. El primer estado es el balance general. Es un estado que muestra en un momento específico, digamos, en un periodo de tiempo, cómo están los activos, los pasivos y el patrimonio, qué tiene, qué debe. Eso lo que hace es mostrar, el balance general muestra, oye, la empresa debe esto y se lo debe a tal persona y debe tanto, o a tal empresa o a tal banco o a tal proveedor. Pero también la empresa tiene esto, tiene un espacio, tiene un local, tiene un carro, tiene una moto. Eso les ayuda a ver cómo está, qué tiene y qué debe la empresa. Entonces, si se dan cuenta que es importante anotar todo, porque eso ayuda a saber, oye, cómo estamos. Si ustedes no anotan, el balance general no queda bien hecho.
Segundo estado es el estado de rentabilidad, de resultado, perdón. Ese estado de resultado lo que hace es detallar los ingresos y los gastos en un periodo de tiempo, ahorita les explico, y así se mira la rentabilidad. Entonces les pongo el ejemplo. Si quieren mirar el estado de resultado de julio a septiembre, se mira los ingresos de julio, los gastos de julio, los ingresos y los gastos de agosto, los ingresos y los gastos de septiembre. Y ya se puede hacer en ese periodo de julio a septiembre qué tan rentable está siendo la empresa. Si hay más gastos que ingresos, pues obviamente la empresa no está siendo rentable, están números rojos. Y eso ayuda a Olla para tomar decisiones cómo puede revertir la situación. Pero esto le sirve para saber qué tan rentable es la empresa. Si hay más ingresos que gastos, bacano. Pero si hay más gastos que ingresos, ahí hay que tomar decisiones porque está mostrando que la empresa no es rentable. Entonces, si se dan cuenta, todo esto sale del registro y monitoreo de todas las transacciones financieras. Y el otro estado es el estado de flujo de efectivo. Ese estado muestra cómo se mueve el efectivo en la empresa, lo que entra y lo que sale, pues básicamente porque muestra si una empresa tiene liquidez o no. La liquidez sirve, entre otras, para pagar el día a día en la cotidianidad los gastos que salen en el día a día. Porque hay gastos que están planificados, sí. Hay que pagar el arriendo de esto, hay que pagar los salarios, hay que pagar, pero a veces salen gastos y el mismo movimiento de la empresa hace que hayan gastos que salgan en el día a día. Y esos gastos se pagan con efectivo, digamos que con el flujo que sale de este estado, pero básicamente muestra si es líquida, si hay liquidez o no. Si no hay liquidez, pues no se puede mover la empresa para las cosas que necesita. Entonces, por eso es importante saber, miren, en última de estos estados salen de los registros detallados y minuciosos de todas las transacciones financieras. Si se dan cuenta que por eso es tan importante tenerlas. Imagínense que estos estados estén basados en registros que no estén bien hechos o a los que se les olvidó anotar algo o que no pusieron tal gasto o que no pusieron tal ingreso, pues estos balances, estos estados no salen bien, es decir, no muestran la realidad del emprendimiento o la empresa. Por eso, la idea es que si ustedes tienen buenos registros financieros y son fidedignos, es decir, son exactos, estos balances, estos estados, les van a mostrar cómo va a estar realmente su empresa o su emprendimiento. Por eso son tan importantes. ¿Para qué sirven? Para esto. Esos estados que les acabo de hablar para hacer análisis financiero. El análisis financiero es que ustedes tienen los estados y con base en eso dicen, oye, ¿cómo está la empresa? Oye, la empresa está bien, la empresa no está tan bien, la empresa está vendiendo bien, la empresa no está vendiendo tan bien, estamos teniendo más gastos que ingresos o los ingresos son muy pocos con relación a los gastos. Eso les sirve para sacar presupuestos, para sacar proyecciones financieras, para mirar posibilidades de financiamiento dependiendo de lo que ustedes vean. Entonces, con base en ese análisis, uno dice, oye, ¿me puedo endeudar o no me puedo endeudar? Con base en ese análisis financiero, uno dice, ¿por cuánto me puedo endeudar y cuánto es el máximo que me puedo endeudar para no poner en riesgo la salud de la empresa? Entonces, por eso el análisis financiero, que eso es materia de universidades, de especializaciones y demás, sirve para eso, para ayudar a tomar decisiones que van a afectar el movimiento del emprendimiento o de la empresa. La gestión de flujo de caja es lo que yo les decía de, de la liquidez de uno de los estados que antes le presenté, y es que en el día a día, en la cotidianidad de las empresas, se necesita tener liquidez. Eso ayuda a cubrir los gastos que se presentan en el día a día, que pueden salir gastos que no están contemplados y hay que pagarlos. Entonces, la gestión de flujo de caja ayuda a prever eso, las entradas y salidas de efectivo, cómo se está moviendo el efectivo, porque con eso uno puede tener claro cómo puede llegar a invertir y qué gastos puede hacer a futuro. Porque uno sabe, oye, la empresa está teniendo liquidez, listo, podemos hacer tal gasto, podemos meternos en tal inversión. Pero eso se logra teniendo clarito
El tema es saber registrar bien todos los ingresos, todo lo que entra y todo lo que sale. Es el pronóstico de flujo de caja es súper importante, de efectivo sobre todo. Ojo que este tema es importantísimo, es la planificación fiscal y es el hecho de no saber no excluye. Este es otro tema que los emprendedores sí o sí aprenden. Dentro de la idea que ustedes tienen o su emprendimiento, ya sea producto o servicio, hay unas obligaciones. Por ejemplo, hay impuestos, obligaciones tributarias. Si no pasan eso, seguramente hay multas y pueden generarse problemas legales. Es como cuando la declaración de renta de una persona. Si uno no declara si uno no hace la declaración de renta cuando está obligado, se va a ganar una multa. Y si usted no sabía, eso no lo excusa. Aquí en el emprendimiento es igual. Hay unas obligaciones que hay que cumplir en el tema fiscal, en el tema legal. Es importantísimo cubrirlas, es decir, cumplir con las obligaciones, pagar lo que hay que pagar. ¿Por qué? Porque cuando uno no hace eso y se vencen los términos, hay multas y las multas hay que pagarlas. Entonces, y el decir no es que yo no sabía, eso no lo exime. Multa. Por eso es importante que los emprendedores sepan bien cómo es el tema de sus obligaciones tributarias. Oiga, cuáles son los impuestos que tengo que pagar, cuáles son las fechas para pagar los impuestos, porque el no saber no significa, no es que se me olvidó, no. Tiene que saber, tiene que averiguar, tiene que aprender y hay que pagar. Hay estrategias, obviamente. Por ejemplo, cuando uno ya está más organizado, sabe que cuáles impuestos tienen un porcentaje de descuento si paga en tales fechas. Entonces, esta es una estrategia. Oiga, eso es una de varias. Oiga, yo voy a pagar tal impuesto y si lo pago en tal mes, me hacen un descuento del 15%. Páguela. Es una forma de tener una estrategia para mejorar sus finanzas, las finanzas del emprendimiento. Entonces, esas son oportunidades. Entonces, uno sabe cuáles son sus impuestos y sabe cuáles son los periodos de gracia. Oiga, si pago en tal fecha voy a tener un descuento. Hágale, es que si no pago después tengo que pagar el 100%. Ah, no, pues yo pago en las fechas establecidas que tienen descuento y ahí me gano. Ahí tengo una estrategia para mejorar la salud financiera de mi empresa, entonces, o de mi emprendimiento. Por eso es súper importante eh, saber identificar primero, porque todos los productos o servicios, seguro hay alguna legislación que les aplica. Y aquí quiero detenerme un poco. El hecho de que Pepito Pérez tenga tal emprendimiento y haya una ley que le regule eso que está haciendo, eso es para él. Pero mi producto o servicio seguramente tiene una ley que me regule. Yo debo conocerla y debo manejarla, porque eso es lo que me va a regir a mí. Asimismo, los impuestos. Puede que a Pepito le apliquen tales impuestos, a mí pueden aplicar otros. Yo tengo que saber bien cuáles son los impuestos que me aplican y sobre todo las fechas de pago de esos impuestos. Porque si no, seguramente vienen multas y a veces problemas legales por no asumir esas multas. Te lo digo porque lo he visto. Gente que llega a la DIAN diciendo que es que yo no sabía, ta, ta, ta. Eso no lo excusan. Sí o sí, uno tiene que asumir la responsabilidad de sus emprendimientos. Es decir, que dentro de los emprendimientos hay obligaciones fiscales, impuestos, y uno tiene que asumirlas y pagarlas. Obviamente, si uno logra deducir con, por ejemplo, esto con fechas, esa es una estrategia y es válida, pero uno tiene que estar en la jugada, porque si no, pérdidas de dinero, dolores de cabeza y algunas veces, dependiendo del tema, problemas legales. Recuerden, por favor, tener en cuenta cuál sea, sin importar el tipo de producto o servicio que tengan, seguramente hay algún tipo de legislación que los regula. Es importante conocerla. Seguimos. Entonces, eh,
Toda esta información financiera sirve para varias cosas. Para evaluar posibles proyectos para invertir. Eh, por ejemplo, uno puede decidir en qué tipo de proyecto puede invertir, pero para ello necesita hacer evaluación. Por eso es importante, hay herramientas que ayudan a identificar, pero uno como posible inversor debe mirar las características de ese posible proyecto de inversión, debe mirar el retorno que va a tener con base en lo que va a invertir, debe mirar el tipo de empresa, debe mirar si es legal, si tiene todas las de la ley, si está cumpliendo efectivamente con todo lo que yo les decía antes de las obligaciones, las obligaciones tributarias. Todo eso cuenta. Y lo importante es ver cómo hay herramientas que ayudan a tomar la mejor decisión a la hora de invertir. Esa vaina es fundamental. Y en el caso de los emprendimientos, es vital ver, es que aquí también a veces uno de la emoción se enloquece. Cuando uno está en el proceso de crecimiento del emprendimiento, uno tiene que tomar muy buenas decisiones a la hora de invertir, porque eso implica ah, que seguramente va a haber costos asociados. Entonces uno tiene que saber cuándo puede invertir en unos activos que le van a servir para la empresa, cuándo puede tomar un crédito sin ahogarlo, por ejemplo, siempre teniendo en cuenta un elemento clave, jóvenes, y es, creo que se los escribía a muchos de ustedes en sus trabajos, el crecimiento del emprendimiento de la empresa debe ser sostenible. No por tomar un crédito vamos a perjudicar la salud financiera de la empresa. No tiene sentido. No por irnos a comprar un activo vamos a afectar la salud financiera de la empresa. Eso hay que saber hacerlo, teniendo en cuenta los estados que les conté antes, todo el tema financiero, las proyecciones. Para eso sirven. ¿Sí ven? Este es un ejemplo. Les voy a dar el ejemplo de un estudiante que fue muy chévere para que lo entiendan mejor. Un estudiante tiene un emprendimiento de empanadas, le ha ido re bien, diversificó, sacó inclusive un sabor diferente y le fue re bien fuera de los otros que tenía. Pero el hombre se dio cuenta que se estaba quedando corto para el tema de las entregas de los pedidos y empezó a mirar la posibilidad de, oiga, necesito un carro, un camión pequeño, imagínense un camioncito, para poder hacer las entregas del producto que yo tengo, es decir, de la empanada. Y se la jugó, compró un camión pequeño, le puso la publicidad, que eso también es una ventaja, se da a conocer aún más, y se dio cuenta que cuando estaba con el tema del camión no podía, dependiendo las cuotas y el interés del banco donde lo sacó, no podía ir en contra de sus ingresos y de la salud financiera. Entonces, primero entendió cuánto valía la camioneta y empezó a ver cómo estaba su emprendimiento para tomar la decisión si la compraba o no y qué tanto podía afectarle la salud de la empresa. Estudió, hizo análisis financiero, miró las proyecciones de ventas, de ingresos, demás, y se dio cuenta que sí podía. Fue, solicitó el crédito, se lo aprobaron, compró la camioneta y esa camioneta se volvió un activo de la empresa y con ese activo, si se dan cuenta, invirtió porque sabe que eso le permite llegar a más personas, cumplir mejor con los repartos, un montón de cosas, traer la materia prima, tenía varias, digamos que varias ventajas. Se la jugó y le ha ido súper bien. Entonces, todo eso viene, si se dan cuenta, de saber tomar buenas decisiones a partir de análisis financieros que vienen de los estados que les expliqué, que a su vez se generan de los registros. Por eso hago tanto énfasis en eso. Si un emprendedor se pone juicioso a registrar y hacer monitoreo a todas las transacciones financieras,
sabe exactamente cómo está su empresa. Seguro. Lo que le entra, lo que sale, la rentabilidad, la liquidez. Y con eso hace análisis financiero y puede tomar este tipo de decisiones. Oye, es que quiero, mi emprendimiento necesita un camión. Listo. O lo que les contaba de la estudiante, mi emprendimiento necesita un nuevo lugar para producir. O asumimos un arriendo o compramos un local. Pero eso no es, venga, voy a salir a alquilar. No, uno tiene que salir a alquilar teniendo en cuenta esto, haciendo el análisis y mirando qué tan saludable está la empresa para poder asumir ese riesgo. Porque recuerden que han habido emprendimientos muy buenos que toman decisiones muy malas a la hora de invertir que terminan sacrificando la salud del emprendimiento. Entonces aquí la idea es, si el emprendimiento está bien, bacanísimo, sea organizado y planifique también que pueda empezar a invertir, por ejemplo, en activos que le mejoren la salud financiera a su emprendimiento y vaya creciendo, sostenido, sostenido. Acuérdense que de nada sirve ponerse a endeudarse si ustedes no tienen ingresos suficientes para cubrir eso, porque terminan quebrando. Volvemos al punto de los estados financieros. Cuando uno tiene los estados financieros, le va mostrando cómo va. Oiga, hubo muchos más ingresos que egresos. Ah, bien. Ojo que los egresos están subiendo y los ingresos bajando. Ojo, pilas. Hay que hacer algo. Hay que ser sostenibles. Recuerden lo que les dije desde las primeras clases. Todos los emprendimientos y las empresas deben garantizarse ingresos constantes, constantes. Eso es clave. Por eso es importante saber gestionar bien el capital. Y este es el otro tema que se me va adelantando, el tema de las deudas. Por lo general hay un momento en que los emprendimientos o las empresas necesitan preguntarse esto, el tema de las deudas, ya les explico. Por ejemplo, el momento en que los emprendimientos o las empresas ven que necesitan buscar financiamiento, ya sea a través de préstamos bancarios, ya sea con capital de riesgo, hay diferentes formas. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Uno tiene que evaluar cada tipo de financiamiento. El financiamiento que le sirvió a Pepito le puede servir a ese emprendimiento, pero uno tiene que mirar cuál es el que se adapta a la salud financiera de su emprendimiento. Todas tienen ventajas y desventajas. Uno tiene que sopesar, tener en consideración y mirar. Puede que a la hora de endeudarse para un camión, endeudarse en tal banco sea mejor que en este otro banco, porque la tasa de interés me sirve, bueno, por un montón de razones, pero uno tiene que mirarlas y no puede salir simplemente a la topa tolondra a buscar financiamiento sin mirar las consecuencias que eso trae, porque recuerden que cuando uno va a buscar financiamiento, debe tener la sostenibilidad para asumir ese financiamiento, pero no descuidar la salud de la empresa. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, es algo, una responsabilidad que está ahí. Hay que ir pagando eso. ¿Listo? ¿De dónde sale? De aquí de la empresa. Eso no puedes cuidar. Entonces, eso es clave. Para eso es importante tener estrategias a la hora de endeudarse. O sea, no es endeudarse por endeudarse porque no tiene sentido. Es eh, tener en cuenta que los flujos de caja ah, sean manejables y sobre todo que no atenten con la salud de la empresa. Porque a veces se emocionan y asumen unos créditos o unas deudas tan grandes que terminan desangrando la empresa y hacen que ya no sea sostenible. Por meterse en una deuda, terminan derrumbando toda la estructura del emprendimiento de la empresa. Entonces, hay que saber endeudarse, hay que saber justificar bien la deuda, el tipo de deuda, la ventaja o la desventaja de la deuda y cómo la va a asumir la empresa o el emprendimiento. Tarde o temprano, los emprendimientos y las empresas se van a enfrentar a esto, a una deuda o a buscar un financiamiento para hacer algo, ya sea para crecer, ya sea para comprar algo, ya sea para invertir en alguna cosa.
El asunto es saber tomar una buena decisión dependiendo el análisis financiero que se haga para que con base en eso uno pueda decir, nos vamos a ir por el crédito de tal banco o de tal entidad que nos presta el tanto por ciento por tantos años y lo podemos hacer. Entonces, si se dan cuenta, es súper importante ser estratégicos a la hora de endeudarnos. Esto es importante y es eh, todo este tema de contabilidad de finanzas jóvenes debe estar integrado dentro de la planificación del emprendimiento, del negocio, de la empresa, como quieran verlo. Es importantísimo no descuidarlo. No es que eso empezó a entrar plata, no, hay que estar pendiente, hay que mantener un control riguroso, hay que estar ahí en la jugada. Eh, porque cuando uno tiene un control riguroso, puede fiarse de la información para tomar buenas decisiones. Porque si ustedes toman decisiones con base en información errónea, seguramente no va a ser para nada bueno. Si se dan cuenta de la importancia de saber registrar todo, de ahí viene todo. Si ustedes registran y hacen monitoreo, van a tener información veraz, clara y verdadera para tomar buenas decisiones. Porque si no, ustedes toman decisiones teniendo en cuenta información que no era del todo correcta. Entonces los estados financieros no les van a salir bien. Por lo tanto, el análisis financiero va a salir, no va a salir bien porque no se va a adecuar a la realidad. Por eso es importante tomar buenas decisiones sin sacrificar la sostenibilidad del emprendimiento del negocio. Por eso a veces hay que mirar bien, oye, por ejemplo, cómo vamos a tomar esa deuda o ese crédito, cómo va a afectar mi estructura financiera. Si tengo el músculo financiero para poder asumirlo o todavía no. No tienen que saber tomar decisiones. Aquí dice decisiones informadas. Bueno, está bien eso. Hay que saber tomar buenas decisiones. Y acuérdense que uno toma decisiones y asume todas las consecuencias, las bonitas y las no tan bonitas. Uno tiene que asumirlas. Y en emprendimiento, aún más. ¿Qué es importante? Que uno también tenga claro que no puede descuidar el tema tributario, las obligaciones tributarias, los impuestos y el tema legal. Se los digo porque también he visto emprendedores que tienen una idea clara de su emprendimiento, pero no saben la parte legal cómo los puede llegar a afectar. Y resulta que sí los puede afectar. Por eso es importante que sí, ustedes conozcan de contabilidad y finanzas, estén pendientes, pero también se den cuenta que hay obligaciones que hay que cumplir y leyes que hay que cumplir. Y que si uno no cumple eso, vienen multas y pueden venir problemas legales más grandes. Para evitarse todo eso, primero hay que aprender y segundo, cumplir. Porque si uno no cumple, ¡pum! Seguro, vienen multas. Entonces, y esos son dolores de cabeza. Una multa, por ejemplo, para una empresa puede ponerla en riesgo dependiendo de la cantidad de dinero que les pongan de multa. Porque, por ejemplo, la DIAN pone multas y si no se cumple, va cobrando por cada día o por cada mes, no me acuerdo ahorita cómo es, pero va sumando la deuda. Entonces, por eso es importante saber conocer los tiempos, cuál es el impuesto, cuáles son las leyes que me regulan en mis productos y servicios, qué es lo que tengo que tener en cuenta, cómo tengo que cumplir, debo cumplir. Eso hace que el emprendedor sea disciplinado y que ese proceso de emprendimiento salga de la mejor forma. ¿Listos? Eso era en el tema de contabilidad de finanzas para emprendedores. Ahora voy a mostrarles acá un momentico lo que yo les decía de la asistente virtual de aprendizaje. Hace como 2 o 3 clases les había mostrado a Mía, pero ya nos informaron la nueva, que está el nuevo asistente virtual de aprendizaje y se los voy a presentar rápidamente. Entonces, miren, voy a explicarles la ruta.
Aquí está su aula virtual. Entren aquí a asistente virtual de aprendizaje. Le dan a mía. Le dan aquí en un minuto. Ahí miran. Esto es lo que yo les decía. Ya actualizaron esto que se me hace valiosísimo. Mía ahora es Era. Miren lo que dice acá. Soy Era, tu hub de emprendimiento y recursos activos. Hub de emprendimiento y recursos activos. Especializada en consultoría de negocios. Estoy aquí para acompañarte en tu journey emprendedor, es decir, en tu viaje emprendedor, brindándote herramientas y estrategias para hacer crecer tu negocio. Juntos transformaremos tus ideas en oportunidades de éxito empresarial. Aquí paro un minuto. Si se dan cuenta lo bonito de esta ruta, nosotros los profes hicimos una retroalimentación, obviamente para mejorar esto que viene, como les decía, de hace como un año, año y medio, y el resultado es esta interacción que es mucho más chévere. Eh, los invito a que la conozcan, a que interactúen, a que le saquen el mayor provecho, porque está para ustedes ahí en el aula virtual, y para que se den cuenta cómo uno puede llegar a, uy, uno puede sacar un montón de cosas muy chéveres con esta asistente virtual. Escúchenla. Ah, bueno, entonces voy a darle yo acá. Hola, Era. Es acá. Hola, Era. Le escribo un mensaje a ver si funciona. Hola, enviar. Si ves, Era está pensando para darte una mejor respuesta. Vamos a ver qué me dice. Voy a correrles esto acá para que veamos un poquito. Hola, Escuchen. soy Era, tu mentora de emprendimiento en Uniminuto. Aún no tengo información previa sobre tu proceso, así que vamos a comenzar desde cero. ¿Te gustaría iniciar afinando tu propuesta de valor? Cuéntame en una frase breve, ¿qué idea tienes y qué problema piensas solucionar? Ah, Era, ¿ahí me escuchas? Bueno, le voy a escribir acá. Idea, turismo de naturaleza, por darles un ejemplo. A ver qué me responde. Y ahí está pensando, miren. Entonces vamos a ver qué. Gracias por compartir tu idea de turismo de naturaleza. Para construir una propuesta de valor sólida, necesito entender un poco más sobre tu visión. Esto nos permitirá diferenciar tu emprendimiento y atacar un problema real del mercado. ¿Me ayudas con estas preguntas clave? 1. ¿Quién sería el cliente barra diagonal visitante principal? Ejemplo, familias, aventureros, personas mayores, extranjeros, colegios. 2. ¿Qué problema o insatisfacción tienen actualmente esas personas al buscar turismo de naturaleza? Ejemplo, falta de seguridad, experiencias poco auténticas, difícil acceso. 3. ¿Qué resultado desean obtener esas personas al hacer turismo de naturaleza? Ejemplo, conectarse con la naturaleza, aprender, relajarse, experiencias únicas. 4. ¿Qué te gustaría que tenga tu servicio que no ofrezcan otros? ¿Cuál sería tu sello distintivo? Responde al menos dos de estas preguntas y así pulimos tu propuesta de valor. Si se dan cuenta, es muy chévere. Esta, ahí la están viendo. La nueva asistente virtual de aprendizaje Era. La idea es que ustedes interactúen con ella porque para la segunda unidad, el segundo entregable, es necesario que haya evidencia que ustedes interactuaron con ella. La semana que viene voy a explicar esto de la actividad entregable, ¿vale? Entonces, eso era por el momento la clase. Les agradezco muchísimo. Que tengan una muy bonita noche. Esta clase está ya grabada y la subo mañana al foro novedades. Nos vemos la próxima semana para explicarles la actividad entregable 2 y todo lo que tiene que ver y empezamos un tema nuevo, ¿no? Un tema nuevo, ¿vale? Les agradezco mucho que tengan bonita noche.